Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a Dios porque en este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo de someternos a la voluntad divina. Damos gracias a nuestro Señor que en este tiempo, queridos hermanos, la vida de Cristo se haga una realidad en nuestro corazón. Por eso es importante entender que si estamos buscando al Señor, si estamos buscando realmente la ayuda del Señor, tenemos que hacer un compromiso realmente, queridos hermanos, realmente conforme a la voluntad divina. Que es importante entender que en este camino tenemos que despojarnos de muchas cosas. En este camino tenemos que dejar de actuar de una manera, hermano, que vaya conforme al mundo, hermano, porque el hombre no tiene límites en su vida, porque el hombre cuando no vive, no entiende el bendito evangelio, queridos hermanos, cuando no entiende qué es ser de Dios, vive una vida completamente fuera de los propósitos, vive una vida completamente desbocada, completamente distorsionada de lo que es realmente los propósitos de Dios. Esto es importante entender, que nosotros vivamos siempre, queridos hermanos, bajo los parámetros de la voluntad divina. Hermano, este mundo ha distorsionado, vive una vida fuera de la moral. Por eso se ha vuelto, hermano, inmoral, hermano, porque no solamente se ha vuelto inmoral, sino depravada, hermano, que todo lo da por ser así, en una vida completamente fuera de la realidad. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos donde el desorden, donde la conducta, hermanos, será el pan nuestro de cada día. Viviremos en un tiempo, estamos viviendo un tiempo donde lo que menos quiere el hombre, queridos hermanos, es llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que menos quiere el hombre es vivir de acuerdo a los propósitos divinos. Vivimos una vida donde el mundo va a presionar. El mundo va a presionar al hombre de tal manera que va a presentarle a su vida cosas agradables. Y esa vida agradable tenemos que entender que el mundo endulza el oído. Y tenemos que entender qué es el mundo. El mundo tiene que ver con, queridos hermanos, con comportamientos inmorales, con comportamientos, queridos hermanos, que tengan que ver con conducta, tiene que ver con deseos, tiene que ver con anhelos, tiene que ver con una forma de vivir. El Señor nos enseñó algo en su bendita y preciosa palabra, a lo que dice en Primera de Juan 1, una forma de vivir. Él dijo en Primera de Juan 1:15, dice: así como todo aquel que os llamó es santo, también vosotros sois santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos con temor de todo este tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de una manera completamente viciosa. Fuimos rescatados de una manera, de una forma de vivir, hermano, que la misma palabra nos enseña que era una vida nefasta. Esa palabra nos va a traer muchas bendiciones a nuestra vida.
El cristianismo, una de las cosas que habló en mi vida esta mañana el bendito Espíritu Santo, es que, queridos hermanos, el cristianismo no es santidad. Dejar el pecado es santidad. Dios no es de este mundo. Dios no es de este mundo. Por lo que quiero que entendamos, que, hermanos, que el cristianismo no provoca santidad. El dejar el pecado provoca santidad. Por eso el Señor nos llama todos los días a vivir una vida santa. Una vida que se apegue de acuerdo a la naturaleza que es Dios. Nosotros no podemos ignorar la naturaleza de nuestro Padre. No podemos ignorar lo que representa nuestro Dios en nuestra vida. Dios, nuestro Padre Celestial, juzga al hombre, identifica al hombre de acuerdo a su naturaleza. Como naturaleza, es decir, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Eso al final del tiempo los va a identificar. Por eso la vida en el Cristo, la vida en el Señor, queridos hermanos, representa una identidad. Tenemos que buscar nosotros nuestra identidad. ¿A qué mundo pertenecemos? Y eso es maravilloso, poder buscar cada día, decir, yo pertenezco a Dios. Pero porque la misma Escritura dice que nos enseña dice que Él conoce a los suyos. Los suyos tienen una característica, hermano. Los de Dios, por eso dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no recibieron a los suyos que vino? Queridos hermanos, no lo recibieron porque la Escritura dice, 2 Timoteo 2 versículo 19, dice que, pero el fundamento de Dios es esta es la base principal. Y dice que la base principal es que, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que dice que invoca el nombre de Cristo. Es interesante porque dice que hermanos, que Él conoce a los que son suyos. Por eso en el libro de Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esos suyos, ¿por qué no recibieron los suyos? Porque Cristo chocó con la vida de ellos. Decían ser parte de Dios, decían reconocer a Dios, pero una manera de identificar de que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que realmente amamos al Padre Celestial, queridos hermanos, es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con divertirnos, con reírnos, con ser alegres. No tiene nada que ver con disfrutar lo que Dios nos da, el alimento, la naturaleza. No tiene nada que ver con eso. Si lo que estamos hablando, queridos hermanos, es que dice que Dios va a identificar a los suyos por medio que buscan en su corazón un profundo cambio en su vida. Una naturaleza en la cual nos vamos a ser identificados. Dios va a reconocer a los suyos por una señal, diciendo Él, sean santos como yo soy santo. Así los va a reconocer. Pero ¿cómo sabemos que un hombre tiende automáticamente a tener esa manifestación de santidad en su vida? ¿Cómo sabemos que el hombre siempre
en su vida, queridos hermanos, tiende, hay algo en él, en su vida, que de plano es completamente contraria a este mundo. Por eso la Escritura nos enseña que si algo tenemos que ver, hermano, es no acomodarnos a este mundo. No acomodarnos a este mundo. Importante saber que el reino de Dios, algo que me dijo el Espíritu Santo en esta mañana, ser cristiano no es santo, no es ser santo, me dijo. Dejar el pecado es santidad. Dejar el pecado es santidad. Ser cristiano no santifica a nadie. Decir soy hijo de Dios sin un proceso de cambio, sin un proceso de vida, sin un proceso de manifestar realmente. Por eso todos los días tenemos que esforzarnos, queridos hermanos, a parecernos cada día más a Él. Y la naturaleza de Dios, hermano, Jesús no es cristiano, no es mormón, no es testigo de Jehová, no es católico. Por eso quienes defienden eso están equivocados. Jesús tenía el título de Hijo de Dios, de ser el Hijo legítimo de Dios. Por lo tanto, el cristianismo no es porque Cristo, Cristo viene de la palabra cristiano. Cristiano viene de la palabra seguidor de Cristo, viene también de la palabra discípulo. Por eso no todo cristiano es discípulo, ni todo discípulo es cristiano. Ni tampoco es igual. Un creyente es igual a un discípulo, ni un discípulo es igual. Aunque todo discípulo es creyente, no todo creyente es discípulo. Eso es una verdad. Eso es una verdad de nuestra vida. Por eso el Señor identificará a los hijos de Dios, porque hay un profundo deseo de cambio. Hay un profundo deseo realmente de parecerse cada día más a Él, a encontrar esa naturaleza que Dios le dio. Por eso el cristianismo no salva a nadie. El cristianismo no acerca a nadie a Dios. El cristianismo, queridos hermanos, no limpia a nadie. Por eso la gente que defiende una denominación, defiende a un personaje, a un apóstol, un profeta, un evangelista, pastor, y no defiende realmente lo que lo proyecta hacia un cambio de vida, lo que lo proyecta hacia el Señor, hermano, está equivocado. Está equivocado. Completamente equivocado. Porque es la palabra que transformas a ellos, con que estén en un lugar bonito. Pero aunque estén celebrando todo, a ellos no les importa. Aunque la doctrina, su enseñanza les abras esas conductas, ese comportamiento de celebrar mundano, de disfrazarse de payasos, de hacer todo ese tipo de obras que no edifican. Pero a ellos no les importa la doctrina, no les importa lo que Dios hable, a ellos les importa la diversión, les importa el trato que reciban. Y eso es un cristianismo, a eso se le llama cristianismo. La gente que no toma de relevancia el temor a Dios, la proyección hacia el hombre, del hombre hacia Dios. No hay eso. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde ser cristiano no es ser santo. Dejar de pecar es santidad. Estamos viviendo tiempos donde la falta de definiciones. La gente no se define si el mundo, si la amistad del mundo o el reino de Dios. La gente no se define si la amistad del mundo o la amistad de Dios. Si tener una mente de Cristo o tener una mente mundana. No se define todavía. Aún estando años en el cristianismo, no define qué realmente quiere ser en su vida. Por eso nuestro anhelo no es ser cristiano. Nuestro anhelo es parecernos a Él. Nuestra meta es parecernos a Cristo, alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque dijo el Señor, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Lo
que Dios está diciendo es que hagamos al hombre en esa naturaleza divina. Regresas por eso al estado original del hombre. Regresar a antes, cuando estábamos, antes de la creación del mundo, en una vida en el Espíritu, una vida de pureza, una vida de entrega. Pero el hombre parece que en este tiempo no ha querido, queridos hermanos, vivir la transformación, el cambio de vida. Por eso ser cristiano no es ser santo. Dejar el pecado es santidad. Por eso dice, ¿cómo va a identificar Dios a los hijos de Dios? No por ser cristianos, sino porque ha dejado el pecado o está dejando de pecar. Por eso el Señor dice, porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que que invoca el nombre de Cristo. Dice, vea lo que. Sin embargo, dice, el sólido cimiento de Dios permanece firme y tiene sellada esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: apártese maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Es aquel que decida, aquel que se decida a ser santo. Dios conoce a aquellos que identificará a los hijos de aquellos que decidieron vivir una vida santa, no que decidieron vivir una religión. Dios está en las iglesias, pero no en todos. No en el corazón del hombre está Dios. Dios puede estar en una iglesia, pero no en el corazón de las personas. Porque Dios está llamando, hablando. Nuestro Señor Jesucristo entró en una sinagoga, dice en el libro de Lucas 4. En el libro, creo que el 15-16, dice que, queridos hermanos de Isaías, dice que estaba en la sinagoga de ellos. No dice en el templo de Dios. Porque una cosa es el templo de Dios y otra cosa es una sinagoga. La sinagoga dice donde se violan todas las leyes de Dios porque se establecen mandamientos de hombres. Pero el templo de Dios es donde se establece el mandamiento de Dios, hermanos, y se quita todo mandamiento de hombre. Esa es la diferencia. Qué tremendo que en las iglesias se quita el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, y se establezca el mandamiento de hombre. Pero en el templo de Dios se establece el mandamiento de Dios y se quita todo mandamiento de hombre. Por eso el Hijo de Dios debe vivir conforme a las reglas, conforme a la voluntad, estableciendo los principios básicos de su doctrina. Pero dice que Dios conoce a los suyos porque tiene un fundamento. Dice que el fundamento de aquellos que son cristianos, aquellos que son llamados, tienen un profundo deseo de ser limpios. Tienen un profundo deseo de abandonar el pecado. Tienen un profundo deseo de vivir la santidad, un profundo deseo de hacer la voluntad divina. ¿Por qué razón tienen ese deseo los hombres de Dios, las mujeres de Dios, el pueblo de Dios? ¿Saben por qué? Porque su naturaleza no es terrena. Por eso dice que somos criaturas nuevas y que todas las cosas Dios las ha hecho nuevas para nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu. Y es el Espíritu puro, esa pureza de corazón, ese Espíritu puro que nos inclina siempre a apartarnos de lo que al Padre no le agrada. Por eso mi Señor Jesús dijo algo. En el libro de Juan 18:36, respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le digo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero vean lo que dice. Aquí dijo dos cosas importantes mi Señor Jesús. Dijo: mi reino no es de este mundo. Y para eso he venido a dar testimonio a la verdad, porque todo aquel, que está diciendo, que todo aquel
que no es de este mundo oirá mi voz. ¿Oirá mi voz? Como escuchamos la voz de decir que aquel que nos llamó, por eso él dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice que todo aquel que os llamó es santo. A todo aquel que llamó, lo llamó porque decirte, mi hermanita, mi hermanito, usted que hace aquí, usted es santo, usted no es de este mundo. Los salvos, ¿quiénes son los salvos? Por eso a los salvos, por eso él dijo, le preguntaron, tú eres rey, tú eres rey. Por eso en la inscripción en su madero pusieron rey de los judíos, pero no solamente era rey de los judíos. Cuando vemos Apocalipsis, dice que era el rey. Él era el rey también. Él era el rey de los santos. Él es también rey de los santos. Ahí te lo dice en Apocalipsis 15, versículo, dice 3, clamaban y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Era Rey del pueblo de Israel, también es Rey de los gentiles, Rey de todo aquel que se santifique. Por eso el Señor conoce a los suyos. ¿Quién conoce a los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Los que hay un profundo deseo de dejar el pecado. Los que tienen un profundo deseo de limpiar su vida. Los que tienen un profundo deseo de hacer las cosas bien, de ordenar su vida, de poner las cosas como son. Por eso el mundo cristiano no entiende esto. Porque para ellos una iglesia los santifica, una Biblia los santifica, una oración los santifica, un ayuno los santifica. Pero realmente, queridos hermanos, lo que realmente eso nace en el corazón del hombre, eso es naturaleza humana. Ya nacen, el Hijo de Dios ya nace así. Por eso cuando usted ve en el libro de Juan 3, versículo 5, que el que no naciere de nuevo, o sea, ya nace. Cuando una persona recibe a Jesucristo y nace de nuevo, ya se convierte en una naturaleza, se convierte en un deseo profundo de limpiar su vida. Por eso dice que el Señor conoce a los suyos. Aquí vemos el llamado de Dios, dice que todo aquel que oye mi voz. Dice, todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que si el deseo de Dios es si el deseo del hombre, es dejar el pecado, es realmente, queridos hermanos, con tener una vida comprometida con el Señor, es porque son hijos de Dios, son hijas de Dios. Dice, todo aquel que oye es aquel que es en la verdad, oye mi voz. Pero Jesús vino a buscar todo aquel que no pertenece a este mundo. ¿Cómo lo se va a identificar? Porque su deseo es cambiar. No cambiar de iglesia, sino dejar de pecar. Por eso dice que el cristiano no es santidad, no es ser santo. Dejar de pecar es santidad. Por eso él vino, por eso digo también Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por nombre. Al que llamó las llama santos, los llama santos y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
dice que lo sigue. Dice que oyen esa voz, la voz del llamado a la santidad. Por eso mucha gente no viene a Cristo. Ya estaremos hablando más adelante. ¿Por qué no vienen a Cristo? Porque para muchos Cristo es un Dios que les impone. Para ellos creen que Dios los obliga, queridos hermanos, a dejar todo. Pero ellos no quieren dejar todo. Ellos dicen que es poco a poco, que dejar el alcoholismo, que dejar los vicios, que dejar una mala vida. Es poco a poco. Que no debe de ser presión, que no deben de obligarlos a nada. Porque Dios no obliga, que es por amor, que es voluntario. Es una mentira eso. Por eso la doctrina del libre albedrío no existe. No existe. El libre albedrío no existe. Porque nosotros entregamos nuestra voluntad. Por eso la palabra libertinaje significa voluntad propia. Pero la palabra libertad significa voluntad de Dios. Por eso dice que Él abre, el portero abre, las ovejas oyen su voz. ¿Qué llamado? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué escucharon? La voz que escucharon en Sed Santos. Por eso dice que a los que son de Dios, dice que el Señor dice, conoce a los suyos, porque se aparta de toda iniquidad. Porque se aparta de todo aquello que lo desvía de los propósitos del mundo. Apártese de pecado todo aquel que es suyo, pero eso dice que oyen la voz. Por eso esta palabra sigue. La palabra dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso el Señor lo dijo. Tú dices que yo soy rey, dice, yo soy rey de los santos. Yo soy rey de los adoradores. Por eso en este tiempo, en este principio, se van ahí los adoradores. Y después de que hayan salido de la gran tribulación, se van los santos. Porque dice que fueron a lavar sus ropas a la gran tribulación. Porque no habían entendido el propósito de Dios. No habían entendido que ellos no eran de este mundo. Pero amaron este mundo, pero no eran de este mundo. Los adoradores entendieron que no eran de este mundo. Y por eso se esforzaron, queridos hermanos, en este tiempo, antes que llegue la gran tribulación, antes que le llegue la muerte, a vivir una vida conforme a los propósitos divinos. Los adoradores son aquellos que adoran, vaya la expresión, adoran, dice que el Padre anda buscando a los adoradores en esto, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Qué entendieron? Que Dios, hermano, Dios no era de este mundo, y que entendieron que el ser espiritual, queridos, es entender la manifestación de la santidad, de que Dios es santo. Por eso el ser espiritual nos hace reconocer primeramente de que Dios es santo. Porque el Espíritu testifica, el Hijo testifica que el Padre es santo. Por eso cuando el Señor enseña a orar a los discípulos, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado es tu nombre, santo es tu nombre. Entonces lo primero que debe de estar en nuestra boca es que Dios es santo y que tiene que ser santificado en nuestra vida. Al librarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que Él vino a dar testimonio a aquellos a decirles a aquellos que no son de este mundo, decirle, tú no eres de este mundo, tú eres del reino de Dios, porque en el reino de Dios no está en este mundo. Por eso el cristianismo es creer que el reino de Dios está en esta tierra. No, el reino de Dios no está cuando Él vino, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, por Él era el reino. Así que como decir que Israel, que la ciudad, la tierra santa, no. Israel no es la tierra santa. No es la tierra santa. Porque el santo ya no está. ¿Por qué mataron al santo de Israel? ¿Por qué nuestra vida es santificada?
solamente es santificada si el santo está en nosotros. De lo contrario, no. Nuestro papel es santificar, nuestro papel es limpiarnos. Y la aprobación del Padre en nosotros es la santificación. Él aprueba si somos santos o no. Él aprueba si somos limpios o no. Es como que usted limpie una recámara. Para usted fue limpio, pero alguien tiene que llegar a darle una aprobación de que realmente está limpio. Después de que haya pasado la inspección de la limpieza, entonces se va a declarar que ese lugar que limpió realmente estaba limpio. A eso se llama santidad. La santidad, la aprobación le da Dios. Al final es el que dice tú eres y quién es y quién no. Uno puede esforzarse, pero Dios es el que aprueba. Por eso mi Señor Jesús vino a buscar lo que no pertenece a este mundo. Aquellos que entendieron que no son de este mundo. Aquellos que entendieron, hermano, que no pertenecen, hermano, a este mundo, sino que pertenecen al reino de Dios y se identifican porque oyen la voz del Señor y lo siguen. Por eso ven a Cristo. Pero si tú escuchas la voz, te va a decir: sed santo como yo soy santo. Apártese de iniquidad. Todo aquel que dice que es de Dios, que es cristiano, todo aquel que se dice hijo de Dios, no puede vivir conforme a este mundo. No puede vivir conforme a las tradiciones y costumbres de este mundo. No puede vivir conforme a las religiones de este mundo, a las doctrinas de este mundo. Por eso, si nosotros decimos que el Evangelio es un estilo de vida, es un modelo de vida, no se apega a nada del mundo, no se parece a nada del mundo. Por eso tenemos que identificarnos, que tiene que ser algo distinto a lo que se ve diariamente. Por eso esta palabra me siguen viene de la palabra en el griego que significa akolouzeo, que viene de la palabra estar en el mismo camino. Significa llegar a ser discípulo. También significa seguir y llegar. Significa carrera, también significa camino, significa unión. Lo que representa que seguir a Cristo, dice que las ovejas siguen mi voz. O sea, se parecen a mí, está diciendo lo que está diciendo, que están en el mismo camino que yo. Siguen las pisadas. Jesús dijo en la Escritura, dijo él, seguid mis pisadas, seguid mi ejemplo. Es mismo camino. Primera de Juan 2, 6 nos enseña que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que es cristiano, que es hijo de Dios, debe de ponerse en los zapatos, hermano, del caminar de nuestro Señor Jesucristo y andar como él. Lo que representa que nosotros primeramente él nace, camina. Fue un camino que lo llevó, hermano, hacia su muerte. Parecerse a Cristo hay que parecerse a Él en su muerte, parecerse a Él en la resurrección, parecerse a Él en la vida eterna. Eso es estar en el camino. Por eso cristianismo y evangelios no es nada igual. Cristianismo es no entender que tenemos que darle muerte a la carne, que tenemos que tener la vida de Cristo, la resurrección, la transformación. Realmente, hermano, de muerto, dice que Él nos dio vida, estando muertos nuestros delitos y pecados, que hemos pasado de muerte a vida. Que ahora, por eso todo aquel que realmente vive la vida de Cristo, ha nacido de nuevo. Todo aquel, queridos hermanos, que experimenta la vida espiritual, hermanos, aquel que su deseo, tiene un deseo profundo de apartarse de todo lo que a Dios no le agrada. Pero el hombre que vive un cristianismo, esto no lo toma en cuenta. No camina con Cristo todos los días. Por eso dice que no caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Por eso Enoc, Elías, Jesús caminó con el Padre.
La iglesia tiene que caminar con el Espíritu Santo para llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo la mente de Cristo, que es el bendito Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos que caminar para con ellos, para que unirnos con ellos. ¿Para qué, queridos hermanos? Para ser parte del arrebatamiento. Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Mi Señor Jesús descendió a los cielos, no se quedó en este mundo. La iglesia de Cristo tiene que ser arrebatada. ¿Por qué razón? Siempre y cuando camine, se parezca a Él, esté en el mismo camino de mi Señor Jesucristo. Son aquellos que entienden que no son de este mundo. ¿Por qué no son de su mundo? Porque su vida es una vida de santidad. Y sabe, hermano, que el mundo contamina. Por eso dice que parecerse a Cristo es parecerse a su muerte, parecerse en la resurrección, parecerse en la vida, en esa vida eterna, manifestada una vida llena en el Espíritu Santo. Por eso ese camino es camino de santidad. El camino de mi Señor Jesús fue el camino de santidad. Isaías 35, versículo 1 al 10 lo enseña. En el versículo 8 dice: el lugar seco se convertirá en estanque y sequedad, en manaderos de aguas, en las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, que torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dice, hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido. Ese camino, dice, solamente es allanado. Ese camino solamente es para los que andan en santidad. En ese camino, dice, no habrá tentaciones, no habrá carne, no habrá nada que los divida, no habrá nada que los alejes de Dios. Por eso el hombre que camina en rectitud, el hombre que está esforzándose cada día para agradar al Padre, dice que no se va a apartar, dice que no se va a alejar, dice que no llevará una vida distante, sino que dice que se mantendrá sobre el camino de la santidad. ¿Por qué razón? Dice que aunque sea torpe, por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará de la sana doctrina. No se apartará, no se alejará, no tendrá desánimo, no tendrá tristeza. Se mantendrá firme dentro de los propósitos divinos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque entiende que no es de este mundo. ¿Qué nos hace permanecer firme delante de Dios y buscar siempre a nuestro Señor Jesucristo? El saber que no somos de este mundo. Porque en Él ha nacido de nuevo y hemos escuchado esa voz de sed como Él. Por eso el Señor dijo: seguí mis pisadas. Mis pisadas significa estar en el mismo camino. Yo quiero parecerme, dice llegar a ser quiere decir que llegar a parecerme. Digan conmigo en esta mañana: mi deseo profundo es parecerme a Cristo, es ser como Cristo. Ese es el deseo. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero caminar como Cristo, yo quiero andar como Cristo. Porque a pesar de que Él estaba en este mundo, su camino fue de santidad. O sea, no se involucró con este mundo. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera involucrado en este mundo? Oh, hermano, Él sería del mundo, pero no, Él no era del mundo. Porque es lo que dice en el Salmo 50. El mundo quiso involucrarlo, que fueran como Él, pero Él sabía que no era de este mundo. Por eso la única manera de salir de este tiempo
Y irnos con el Señor es saber que no somos de este mundo. Por eso en el Salmo 50, 16, pero al malo dijo Dios, tú que tienes que hablar de mis leyes, de tomar mi pacto con tu boca, tú que aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, corrías tú con el ladrón, con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, yo he callado. ¿Pensabas de cierto que yo sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire, a mi Señor Jesús lo invitaba a una casa a comer y él iba a predicar la palabra. Sin embargo, le decía que sus amigos de él eran hombres pecadores, que era un bebedor de vino, que era un borracho, que estaba junto a la adúltera Magdalena. Lo acusaban de todo. Por eso en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no se sentó en mesas y en sillas de escarnecedores. Él estaba con Zaqueo. Zaqueo era un hombre, era un hombre, hermano, que robaba. Habían ladrones que estaban en la cruz. Por eso en el tiempo final tiene que ver con ladrones. Con ladrones. Hermano, y ¿acaso él, queridos hermanos, se sentaba con gente juzgadora? Juzgaba la vida de los demás. Pero él no era como ellos. Hoy los cristianos se sientan a despedazar la vida de otras personas. Hoy los cristianos están de chismosos, de murmuradores. Hoy los cristianos, queridos hermanos, se odian unos con otros. Hoy las personas están así. Cuando los invitan a un lugar, él les predicaba la palabra, les hablaba la salvación. No hablaba, hermano, hablando cosas del mundo, cosas que eran innecesarias para su vida. Les predicaba la salvación de Dios, les predicaba la moral de Dios, porque él andaba buscando. Si el hecho de que él andaba buscando, hermano, a aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos que escuchan el llamado de vivir una vida de agradable al Padre, una vida que vaya de acuerdo a la voluntad divina. Hay gente que les gusta pelear, hay gente que les gusta y le está uno hablando la palabra, hermano, y lo quiere. ¿Por qué? Porque no son del reino, porque han sido engañados. Porque aquellos que tienen el deseo profundo desde que se levanten en la mañana de agradar al Padre, deben de decir que lo primero que Dios va a decir: tienes que apartarte de la mala conducta, tienes que apartarte de ese comportamiento, tienes que apartarte de ese lenguaje, porque te vas a poner en los pies de Cristo, te vas a poner en el caminar de Cristo. Eso es ser cristiano. Eso es ser hijo de Dios. Caminar en santidad es decir, hoy me propongo a limpiar todo aquellos que me impide agradar al Padre. Por eso ser cristiano no es ser santo. Nos llamó Él a vivir una vida santa todos los días, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Pero el cristianismo no provoca eso. La religión no provoca eso. Solo lo provoca la vida en Cristo. Si seguimos a Cristo. Mi Señor Jesús, a Él lo invitaban y Él predicaba salvación. Por eso Él dijo: yo no me siento con ustedes. Él iba a predicarles. Él no iba, hermano, de chismoso a meter discordia. Él no iba, queridos hermanos, a ser hipócrita, a hablar bien, y a las espaldas de los demás hablaban con otros, en contra de otros. Él era genuino. Porque el que sabe que no es de aquí tiene que entender, hermano, que se aparta de todo lo que a Dios no le agrada, de toda iniquidad, de todo lo malo, de todo pecado, de todo deseo, hermano. Porque Jesús no caminaba con aquellos que no querían nada con Dios. ¿Pensaste que Él era con nosotros? ¿Cree que se va a sentar en una mesa de cristianos o una mesa de cualquier que diga somos cristianos, somos hijos de Dios? ¿Usted cree que se va a sentar Jesús donde
donde se siente una cerveza? ¿Cree que ese Jesús se va a sentar en una mesa donde haya licores? ¿Se va a sentar donde hayan discusiones, donde hayan pleitos, donde todo, hermano, es el pan nuestro de cada día? Aunque él así pasaba, pues en el caso de Simón, era un hombre terrible, hermano. Pero ahí estaba él, porque lo habían invitado. Sin embargo, reprendió a Simón. Mi Señor Jesús no se sentó en mesas de burladores, de criticones, gente que no lo quería, que lo menospreciaba, no lo estaba ahí. Sin embargo, queridos hermanos, en la vida de Lot, ¿por qué fue Lot? Lo rescató Abraham, porque Lot pertenecía al reino. Pero miren lo que pasa cuando un hijo de Dios realmente es del reino de Dios. Cuando un hijo de Dios realmente en su corazón hay el anhelo profundo de ser santo. Miren lo que sucede. Dice que 2 de Pedro 2, versículo 7. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. A través, dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Hoy no tiene hay gente que se dice cristiana y no respeta las autoridades celestiales, no respeta las autoridades puestas por Dios. Les da igual, son groseros, son irrespetuosos, no respetan a ningún tipo de autoridad. Oh, queridos hermanos, dice que él miraba en este tipo de cristianos, tipo de gente que no respetan ningún tipo de autoridad, no se sujetan a ningún tipo de autoridad. Por eso en Romanos 13 nos enseña que el que no se sujeta a una autoridad acarrea condenación para sí mismo. Estos acarrearon condenación para sí mismo en los días de Abraham, en los días de Lot, hermano, porque no respetaban ningún tipo de autoridad. Pero no solamente eso, dice que había una nefanda conducta. No dice nefasta, dice nefanda conducta. La palabra nefanda significa, en el griego significa aselgía. Y esta palabra aselgía significa libertinaje sexual, significa otros vicios, significa lascivia, disolución, significa imprudencia, significa descaro, significa grosería, significa desvergüenza, significa obscenidad, y obscenidad significa no tener control sobre las actitudes y conductas morales. Oh, hermano, esto me impresionó. Dice que el justo Lot se le afligía cada día su alma, viendo cómo la gente es grosera, cómo la gente insulta. ¿No se da cuenta hoy que en las redes sociales, en las televisiones, en todos lados los que se decían una vez educados y bien preparados, hoy todo es insulto, todo es grosería, ya no pueden decir nada sin que no estén insultando, todo en las redes sociales, todo es insulto, doble conducta, o sea, doble moral, inmoralidad, todo eso se ha echado a perder. Pero esto no solamente en el mundo, sino que también dentro del cristianismo hay obscenidades, hay actitudes fuera de control, o sea, conductas completamente irrespetuosas, son groseros, no respetan ningún tipo de autoridad, se te plantan, hay rebelión, te contestan, son respondones, son gritones. Solamente eso, se levantan un hermano contra otro, se odian, dice que tenían impudencia, eran groseros, dice que no reparaban si vivían una vida de descaro.
No tenían, dice que obscenidad significa no tener el control de su forma de hablar. Eso es ser una persona obscena. No importa cómo lo diga, yo ya lo dije y punto. No importa si habla mal, no importa si dijo cosas inapropiadas, no importa si dijo una necedad, yo ya lo dije y punto. No hubo un arrepentimiento de decir que su forma de hablar es grosera, es irrespetuosa, es necia. Les daba igual si eran groseros en su forma de hablar o su forma de contestar. Era gente vulgar sin preparación, que no les importa decir las cosas a su manera. Palabras antisonantes que se alejaban cada día más del lenguaje de Dios. Esta palabra nefanda también significa libertinaje. Viene del que significa, queridos hermanos, libertinaje significa una disposición del alma que le impide sobrellevar con rigor la disciplina. Es un alma que ha decidido vivir su vida sin que nadie les diga nada. Es un alma que ha decidido vivir su vida sin límites. Yo no tengo por qué pedirle, no tengo que darle cuenta a dónde voy, a qué hora llego, con quién estoy. No tengo que decir nada. Dice que libertinaje significa disponer el alma para sobrellevar, para llevar una vida sin disciplina. Hoy los hijos no le dicen a los padres dónde van. Hoy no le dicen a dónde están. Hoy los andan consumiendo con su vida lo que quieran. Hoy las personas, tanto el hombre como la mujer, se sale de la casa. Ya me voy. ¿A dónde vas? No sé, me voy. Todo el mundo dice que eso es libertinaje, vivir una vida sin disciplina. No te voy a decir dónde voy, no voy a decir lo que voy a hacer, nada. Lo mismo sucede hoy, la gente de repente se va de la iglesia, se aleja de las cosas de Dios, se pierde y nunca dijeron, me voy a ausentar, me voy a ir. Nunca. Dice que un hijo de Dios, queridos hermanos, no actúa de esa manera. No actúa de esa manera. Libertinaje es disponer su vida a vivir una vida sin disciplina. No tengo que darle cuentas a nadie porque yo ya soy mayor de edad. No tengo que decirles a dónde nadie. Dice que libertinaje se describe como un espíritu que no conoce limitaciones, que es osadamente caprichoso, desvarío, insensato, desenfreno, que se propone a vivir una vida impura, una vida oculta, que no tengo que decirle a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. El hombre cuya alma mora en las garras del pecado, está bajo el dominio de ella, no le importa, dice que esto no le importa lo que digan los demás, por eso se vuelve descarado. Pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Dice que se vuelve descarado. Al principio se oculta, pero ya luego ya no. Ya vive una vida descarada. Porque el hombre ha perdido, él dice que el libertinaje es perder la vergüenza. O sea que, aunque sea culpable de cualquier conducta, les tiene muy sin cuidado. Esto es lo que miró. Esto es lo que miró Lot. Esto fue lo que miró Lot. Porque Lot era un hijo de Dios. Lot era un hijo que se dejó engañar por el mundo. Pero el hombre que está acostumbrado a vivir, que sabe que es del reino, por eso fueron por él. ¿Por qué fueron por él? Porque era el del reino de Dios, se tenía un llamado a lo santo. Él había entendido lo santo mientras estaba con Abraham. Entendió que sabía que esas conductas de Sodoma y Gomorra eran inapropiadas. Había vicios, malas conductas, malos comportamientos.
La gente vivía sin límites. No tengo que decirle a nada, voy. Desconocían el respeto, desconocían la autoridad. Si aún los ángeles respetan, ellos no lo hacían. Y eso es hoy lo que se llama cristianismo. Una vida sin límites. Una vida que no le tengo que decir nada a nadie. No tengo que decirle al pastor, no tengo que decirle nada a nadie. Cada quien vive su vida como quiere. Vive ocultando su vida. Una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida. Oh, no te metas con mi vida, decían ellos. No te metas con mi vida. El llamado que Dios nos dio a nosotros es un llamado de santidad, no un cristianismo. Dios no nos llamó para ser cristianos. Dios nos llamó para que seamos limpios. Dios nos llamó para que seamos limpios, para que santifiquemos nuestra vida. Por eso el Señor dijo, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros no sois del mundo. Antes yo los elegí, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes no son del mundo. Voy terminando. ¿Sabe qué significa mundo? Viene de la palabra cosmos. La palabra mundo significa moralmente. Un hombre dice arreglo, se llama desordenado, se llama que a lo que el mundo le llama moral, es inmoral. Lot dijo que lo que había visto era inmoral. El mundo representa la inmoralidad, los vicios, la violencia, el chisme, la murmuración, los insultos, la vulgaridad, todo lo que usted le ponga como una vida normal. Normal porque como todo mundo lo hace, también nosotros tenemos que hacerlo porque eso es normal, es aceptable por la sociedad. Vivir una vida completamente en descaro, para que el hombre se le olvide que realmente su camino, queridos hermanos, es limpiar su vida. El Señor lo dijo, yo me santifico por amor a vosotros. Por eso dijo el Señor, Señor, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Juan 17:14. Porque no son del mundo, los aborreció porque eran santos. La aborreció porque ellos reprobaban toda inmoralidad. Como tampoco yo soy santo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tus palabras, ¿verdad? Santifícalos, santifícalos, santifícalos. Que ellos se aparten, que ellos se den profundo, que no vayan a andar conforme a las conductas del mundo. Que el mundo no respeta autoridad, no respeta a ninguna persona, no respeta a nadie. Pero eso para hoy es normal. Si los hijos de Dios, o si el reino de Dios fuera este mundo, seríamos iguales a ellos. Pero el Señor dijo en el Salmo 50, Él dijo, ¿pensaste que yo era como tú, que soy como tú? Estás equivocado, porque Él es santo. Porque Él es santo. Él no tiene comportamientos y conductas conforme a este mundo. Queridos hermanos, y Él nos manda a vivir una vida a nosotros, porque el espíritu de libertinaje no conoce limitaciones. No es, ¿por qué? Porque no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección, no le gusta estar sujeto, no le gusta la autoridad.
No le gusta que les den órdenes. No les gusta dar cuentas. No les gusta responder correctamente. Porque viven una vida de acuerdo a una religión y no conforme a la vida de Cristo. Un alma que ha decidido vivir su vida sin que nadie lo gobierne, sin que nadie le diga lo que tenga que hacer, que quiera vivir una vida sin límites. Que convirtieron la gracia, la convirtieron en libertinaje. Vivieron una vida de grosería, te contestan con grosería, son respondones. Eso significa la palabra nefanda. Dice que Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios lo libró, porque Lot era santo. O sea, en su corazón había el profundo deseo de realmente sabiendo que esa vida no era la de Dios. Y Dios lo rescató. Dios lo sacó. Vio que fumaban, desdrogaban, andaban en los vicios, tenían todo tipo de libertinaje sexual. No solamente, sino que tenían la lascivia o libertinaje, hermano, era que tenían tradiciones, tenían costumbres, metían todos los días festivos, celebraban Navidad, celebraban de todo, sabiendo que Navidad era una fiesta pagana. Ponían su arbolito. Celebraban el Día del Amor y la Amistad, sabiendo, queridos hermanos, de que es Cupido un ángel caído. Día del Padre, Día de la Madre, sabiendo de que eso ni tan siquiera es bíblico. Día del Niño, Día del Pastor, de las iglesias. Queridos hermanos, todo que Dios no mandó. Un cristianismo con una conducta y comportamiento y forma de hablar groseras, irreverentes, con testalones. Te parece más al mundo que a Dios. Por eso el Señor me dijo, ser cristiano no es santo. Dejar el pecado es santidad. El hombre que tiene el llamado a ser santo, dice que entra en un estado en su corazón de decir, no es correcto el comportamiento, la conducta, la forma de como soy. Pero el que es del mundo actúa igual que ellos. No siente nada el deseo por cambiar. Por eso Dios los va a identificar por su conducta. Dios nos va a identificar a nosotros por la conducta, porque somos igual a ellos. Reprobamos toda conducta grosera, toda rebelión, todo doble sentido, todo vicio, todo aquello que, hermano, que tenga que ver con chisme, con murmuraciones, críticas, discordia, todo eso, irrespetuosidad, forma de rebelión, maldad. Estamos en contra de todo eso, que no debemos de practicarlo nosotros los hijos de Dios. Por eso corremos y pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Ordenamos nuestra vida. Señor, decir, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir una vida de libertinaje? Una vida libre de disciplina, que nadie les diga nada. Una vida sin límites. Una vida que no conozca. Hasta aquí llegaste. Hombres que quieren vivir bajo las garras del pecado, el engaño del pecado, de satisfacer sus propios deseos. Porque dice que la palabra nefanda, esa gente que había perdido la vergüenza, se volvieron descarados. Que ya no les daba que lo viera el mundo, ya fuera descarados. Así soy y que una mentalidad con testalones, respondones, no saben hablar, no saben conversar, no saben decir una palabra bonita,
dicen las cosas así, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Ponte a cuentas, regresa a casa, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Si realmente eres de Dios, tu corazón tiende a decir: yo voy a dejar lo malo, voy a dejar el pecado, voy a dejar todo esto que a Dios no le agrada, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi conducta, porque voy a andar en el camino de la santidad. Dios va a identificar a los que caminan en santidad, no a los que van a una iglesia. Dios mirará a aquellos que no es que canten y dancen en una iglesia, sino a aquellos que viven limpiando su vida por medio de la verdad, por medio de la palabra. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Te dé la sabiduría, queridos hermanos, y te apartes de todo aquello. Ven a Cristo, sigue los pies de Cristo. Eso significa, queridos hermanos, eso significa que nosotros, dice, seguir a Cristo significa ponerse, estar en el mismo camino. Seguir a Cristo significa estar en el mismo camino, caminar como Cristo caminó, como Él anduvo, parecerse cada día más a su muerte y a su resurrección y a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Denle like a la página y ven, hermano, a los pies de Cristo y camina bien. Bendiciones y saludos a todos en esta mañana. Bendiciones.